Versículo 18. Porque Versículo también 21. Cristo, ¿Los tenemos listos? amén. Vamos a escuchar los dos. Versículo 18, por favor. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muertos en la carne, pero vivificado en el Espíritu. A ver, yo no sé qué pasa. Estamos bien acostumbrados a leer congregacionalmente, leímos muy parejos, yo no entendí nada. Vamos a leerlo otra vez. Yo creo que podemos leer muy parejito, ¿sí? Otra vez, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, al justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto de la carne, pero vivificado en el Espíritu. Muy bien, versículo 21, a ver si más mejor los del otro lado. Tengan en mente estos dos versículos y escuchen, por favor. ¿Qué es la cena del Señor? La cena del Señor, en su base, en su principio fundamental, nos confirma que nuestro Señor padeció. Esto es mi cuerpo, que dice que por vosotros es partido. Esta es mi sangre que por vosotros es derramada. El cuerpo no es partido y la sangre no es derramada, sino hay padecimiento, sino hay aflicción, sino hay sufrimiento. Por eso dice el versículo 18, Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿Por los pecados de quién? Por los míos. ¿Por los pecados de quién? Cada uno de nosotros tenemos que decir, por los míos. Y cada vez que veo la mesa servida, y cada vez que tengo la oportunidad de participar de la mesa del Señor, recuerdo que ese cuerpo fue partido por mi pecado, y que esa sangre fue derramada por mi pecado, y que el Señor lo hizo una sola vez, y que ese sacrificio es suficiente para perdonar mi pecado. Esto es el fundamento del sacramento. Nos recuerda que nuestro Señor Jesucristo entregó su cuerpo en sufrimiento, en pago, porque la muerte la merecía yo, y tomó Él mi lugar. Pero además, su sangre derramada, dice la palabra, que limpia, que lava, que purifica nuestro ser. Cuando hablamos entonces de la cena del Señor, tenemos que recordar lo que el Señor Jesucristo dice, porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, como dice, la muerte del Señor anunciarás hasta que Él venga. La muerte del Señor anuncias. La muerte del Señor, estás consciente de que ha sucedido, pero no solamente es una conciencia en mi mente, sino un mandato o una demanda del Señor de que seamos anunciantes de su muerte. ¿Por qué tenemos la responsabilidad como iglesia de anunciar la muerte del Señor? Porque es la única forma de redención que nuestro Dios ha puesto como gracia delante del Señor. No hay otra forma. Si no es por el sacrificio de Cristo, si no es por la muerte de Cristo, no hay redención, no hay perdón, no hay salvación, no hay esperanza, no hay vida eterna. Y entonces mi fe se queda sin dónde sostenerse. Por eso cuando participamos de la cena, verdaderamente estamos siendo alimentados. No porque comamos el cuerpo, la sangre de Cristo, esa es una idea teológica y doctrinal totalmente equivocada, sino porque participamos espiritualmente de la presencia del Señor, de nuestro Señor sacrificado por nosotros, de nuestro Señor que padeció por nosotros, de la entrega de Cristo por nosotros. Y esto fortalece mi fe. Sé que soy perdonado porque Cristo murió. Sé que soy limpio porque su sangre se derramó. Sé que tengo seguridad de ese perdón porque Él ya pagó por mi culpa. Sé que tengo vida eterna porque Él murió en mi lugar. Y no solamente murió, sino que se levantó de entre los muertos para gloria del Padre. Amén, hermano. Cuando hablamos del bautismo cristiano,
dice el versículo 21 que el bautizo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. A mí me llama mucho la atención esta expresión, y que por cierto lo encontramos entre paréntesis, fíjense en su Biblia que está entre paréntesis, porque es explicativo, no porque no sea parte del texto, sino porque es una aclaración, y es una aclaración muy pertinente. ¿Cuántos de aquí estamos bautizados por agua? Bastantes. ¿Cuántos de aquí hemos sido bautizados en el Espíritu Santo? ¿No tenemos mucha seguridad? Porque antes de ser bautizado con agua, usted debe haber sido bautizado con el Espíritu Santo. Si no, el bautismo con agua no sirve absolutamente para nada. El bautismo con agua no limpia las inmundicias. El bautismo con agua no regenera. El bautismo con agua no cambia. El bautismo con agua es solamente un sello externo, es un testificar lo que el Espíritu de Dios ha hecho en mi vida. Por eso dice la palabra que el bautismo que corresponde a esto, y está hablando del agua, porque está hablando del diluvio, está hablando de esa lluvia abundante, de esa inundación en la humanidad. Eso no quita las inmundicias, pero el bautismo nos lleva a una cosa distinta. Dice, a la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Recuerdo que hace muchos años, y ya va para 20 años que salí del seminario, nos hicieron leer un libro muy interesante que yo no he vuelto a encontrar. Y no lo he vuelto a encontrar no solamente porque no está en español, al menos que yo sepa, pero como título en español sería ¿Recuerda quién eres tú? Luego un libro que nos hizo leer la hermana de Palomino, la esposa del pastor Salaqué Palomino, hermana Taylor, y ella nos daba inglés teológico y teníamos que leer algo en inglés que fuera teológico. Nos dio un libro muy chiquitito, hermana Piua se llamaba, y nos llevaba a pensar, precisamente este libro, en quiénes somos cada uno de nosotros los bautizados. Ese es el argumento del libro. Un joven que fue bautizado de niño y que al crecer tiene todos los conflictos, todos los problemas de su adolescencia, de su juventud, alejarse de Dios, regresar, desconfiar si está en el templo o no, tener situaciones de conflicto con su creencia de fe y con lo que está aprendiendo. Y su mamá, creyente, por quien fue llevada al bautismo infantil, continuamente le está recordando, continuamente le está diciendo: tú eres un bautizado. Recuerda quién eres tú. Recuerda lo que el bautismo significa en tu vida. Recuerda que ese bautismo, si bien no lava, no limpia, si es una promesa, un sello de una promesa, el Señor tiene un tiempo para tu vida. Cuando el creyente viene al Señor adulto, joven adulto, y viene a las aguas bautismales, lo hace, decimos, por una decisión personal. Les digo, bueno, lo hace por decisión o pensando que es una decisión personal, porque verdaderamente es el Espíritu Santo en quien lo demanda de nosotros. Pero hay una convicción personal de acercarnos a las aguas bautismales. Y ahí también se confirma en cada uno de nosotros un estatus, una personalidad. Sabemos quiénes somos, soy un bautizado. Y cuando me acerco a las aguas del bautismo con una conciencia adulta, tengo que tener esa seguridad. El Espíritu Santo está en mi vida. Soy un hijo de Dios. He sido lavado en la sangre de Cristo. He nacido de nuevo. Y entonces el bautizo lo que confirma es que somos salvos. Dice la palabra, ahí lo leíamos, el bautismo no salva. Pero el bautismo confirma que hay salvación para ti. Y entonces mi fe es fortalecida. Soy salvo. ¿Qué le dice eso a tu vida?